Ok, en la vez anterior habíamos hablado un poco acerca de los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿no es cierto? Incluso les había mandado a investigar un poco acerca de lo que son los activos fijos, los activos corrientes y también lo que son los activos diferidos o también activos intangibles, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una empresa, es muy importante el tema de contar principalmente con más activos que pasivos, porque la diferencia, como podemos ver aquí en la diapositiva, ¿no? Que tenemos la ecuación estable, la diferencia entre el activo y el pasivo nos da el patrimonio, ¿no? A la siguiente diapositiva. En la parte de los activos, ¿no es cierto? Es todo lo que posee la empresa, todo lo que puede convertirse en dinero y lo que se puede utilizar, ¿no es cierto?, para el manejo de la empresa. Por eso tenemos el activo corriente, que es el efectivo, o el dinero que tenemos en los bancos para poder manejar la empresa, ¿no? Pero también tenemos el activo fijo, que son, por ejemplo, los muebles, son las computadoras, es la maquinaria. ¿Qué más puede ser un activo fijo? ¿Qué me puede decir qué más puede ser un activo fijo? Aparte de los muebles, la maquinaria, el equipo de cómputo, Vehículo, ya. flota. Los vehículos, los inmuebles también son, los terrenos también es un activo fijo, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos el activo circulante, que es conocido como el activo corriente. Estos activos corrientes se utilizan, ¿no es cierto?, en menos de un año. Tienen un movimiento mucho más rápido, por eso es que son considerados corrientes o circulantes, ¿no? Entonces, es el dinero, son las cuentas por cobrar. También tenemos el inventario dentro del activo circulante, ¿cierto? Y el dinero que tenemos en el banco. La ecuación nos dice que activos menos pasivos nos va a dar el patrimonio. El activo principalmente sirven como recursos para el manejo de la organización, pero en cambio los pasivos son las obligaciones que tienen las organizaciones, como por ejemplo las cuentas por pagar, las cuentas también que se puede tener con proveedores o las obligaciones que se puede tener con los bancos. Ese es el pasivo, ¿no? Por eso tenemos pasivos a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Entonces, es muy importante que la empresa, por eso les decía, que tenga más activos que pasivos, ¿no? Para que pueda cubrir sus obligaciones. Nos vamos a la parte de los pasivos. El pasivo contable se clasifica según su exigibilidad y esto tiene que ver con el tiempo. Por eso se dividen en corto plazo y largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en vencerse una obligación con los proveedores, con los bancos o incluso también se puede tener cuentas por cobrar con los clientes, ¿no es cierto? Eh, bueno, las cuentas por cobrar van a activos, pero las cuentas por pagar van a pasivos, ¿no? Eso tienen que diferenciar. Entonces, el pasivo no corriente suele ser a largo plazo, ¿no? Y vence a más de un año. Los pasivos corrientes o a corto plazo vencen en un periodo inferior a un año, ¿no? Y por ejemplo, podemos hablar las deudas con proveedores que pueden ser a 30, 60 o 90 días, ¿no es cierto? Aunque a veces, por ejemplo, sobre todo cuando uno le vende al Estado, debe tener incluso un poquito más de tiempo, ¿no? Para poder cobrar ese pasivo, ¿no es cierto? Que se suele generar. Los costos.
Una compañera en la clase anterior nos decía que, por ejemplo, la diferencia de los costos es que yo recupero el dinero invertido, a diferencia que cuando yo genero gastos, ¿no es cierto? No recupero ese dinero. Aunque de todas maneras, cuando yo calculo el total del costo de producción, tengo que sumar tanto costos como gastos, ¿no? Entonces, los costos es todo el dinero que yo invierto a nivel monetario dentro de una empresa para producir un producto. Pueden ser, por ejemplo, yo elaboro zapatos, yo elaboro yogur, yo elaboro prendas textiles, ¿no es cierto? Entonces, ese dinero lo voy a recuperar. Las ventas son lo que me permite a mí, los ingresos por ventas es lo que me permite cubrir mis costos y cubrir mis gastos. ¿En qué se clasifican los costos? ¿Quién me puede decir? Elizabeth. Elizabeth dice que está como invitada. Elizabeth, ¿me puedes decir qué se clasifican los costos? Pueden ser los costos fijos y los costos, ay, no sé, me tomaste la lección, no me acuerdo bien. Costos fijos y costos variables, ¿no? Pero Eso, variable. de costos de producción, ¿no? Cuando hablamos de costos de producción, estamos hablando de la materia prima, estamos hablando de la mano de obra y estamos hablando también de los costos indirectos de fabricación. Entonces, la materia prima es conocida con las siglas de MPD, materia prima directa. La mano de obra también es conocida como MOD, que es mano de obra directa. Y los costos indirectos de fabricación es conocido como los CIF, ¿no? Entonces, esto genera los costos de producción que me permiten determinar cuánto yo voy a invertir en elaborar un determinado producto, ¿no? Yo puedo elaborar, por ejemplo, un energizante. Entonces debo determinar, por ejemplo, cuál es la materia prima del energizante, que puede ser, por ejemplo, el agua más el saborizante, ¿no es cierto? El edulcorante. Entonces yo debo determinar cuáles son los ingredientes que estoy utilizando en elaborar el energizante. También tengo que determinar cuáles son las personas que puede ser que mezclan los productos, cuáles son las personas que embotellan el producto, que están involucrados directamente con la producción del energizante. Y dentro de los costos indirectos de fabricación, puedo ver, por ejemplo, la etiqueta, ¿no? Entonces, puede ser que yo también selle la botella donde suele ponerse el precio, por ejemplo, puede ponerse la fecha de caducidad, la fecha de elaboración, y ese puede ser un costo indirecto, ¿no? Entonces, pero el envase, si yo no tengo envase, yo no tengo producto, si es que elaboro un energizante. El envase vendría a ser, ¿ustedes qué creen? ¿Un costo indirecto o viene a ser una materia prima? Materia prima. El envase del energizante vendría a ser materia prima, ¿no? Porque de lo contrario no tendría producto, ¿no? Necesito el envase. Es indispensable el envase plástico o el envase de cristal para poder comercializar y poder vender el producto, ¿no? Analizando también el tema de los gastos, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva? ¿Algún voluntario? Gastos empresariales. Apunta a las pérdidas que una empresa, institución o industria necesita llevar a cabo para realizar la continuidad del negocio económico.
administrativos, financieros, ventas y marketing. Ok, muchas gracias. Entonces, como decíamos, los gastos apuntan a pérdidas, pero también apuntan en el tema de poder elaborar el producto porque, o poder brindar un servicio, porque si yo no tengo un local o yo no tengo un establecimiento para elaborar, por ejemplo, las prendas, si es que fabrico alguna prenda textil o también tengo una empresa de dulces o de pasteles, necesito un lugar donde elaborar, ¿no? Puede ser mi casa, pero si es que yo estoy haciendo en mi casa los productos, estoy pagando un arriendo. Estoy pagando, por ejemplo, también la parte de si es que hay un vendedor, hay una persona que me ayuda en las ventas, entonces necesito pagarle también un sueldo al vendedor, le necesito pagarle comisiones, ¿no es cierto? Entonces van a la parte de ventas. En la parte administrativa pueden ir el arriendo, pueden ir los servicios básicos. En la parte financiera, si es que yo estoy pagando un préstamo, en la parte financiera van los gastos, intereses de ese préstamo. No va el préstamo porque el préstamo es su otra cuenta contable. ¿Dónde iría, dónde iría el préstamo? Si yo hago un préstamo, ¿a qué cuenta iría? ¿Quién me puede decir? Cuentas por pagar y dependiendo a largo plazo. Ya, el préstamo iría a los pasivos, ¿no? Iría dentro del estado de situación inicial o en el estado de situación general de la empresa, porque los costos y los gastos va al estado de resultados, ¿no? Entonces, tengo que analizar muy bien las cuentas. ¿Cuál es una cuenta de costos? ¿Cuál es una cuenta de gastos? Si es que yo le pongo como materia prima, si le pongo como gasto financiero, gasto ventas o gasto marketing. Por ejemplo, ¿qué cuenta puedo poner en un gasto marketing? Puede ser una, Publicidad, Perdón. publicidad. La publicidad, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo hago un rótulo, hago impresos, hago un banner, puede ir al gasto marketing, ¿no? A veces hay algunos contadores que juntan el tema de ventas y marketing, ¿no? Entonces, tenemos esas cuentas de gastos. Ok, cuando hablamos de contabilidad dentro de una empresa, estamos hablando también de la parte de el flujo de efectivo, ¿no? El flujo de efectivo, después de sumar y de restar todos los ingresos y egresos de una empresa, tengo que analizar también si es que la empresa tiene liquidez, ¿no? El flujo de efectivo me permite ver la liquidez de la empresa, ¿no? Entonces, tengo que analizar cuánto es lo que está ingresando a partir de las ventas, cuánto está saliendo a partir de los costos y de los gastos para determinar si la empresa tiene el dinero suficiente para seguir funcionando. Si es que tiene liquidez después de pagar los costos y los gastos, y también si es que en ese periodo de tiempo la empresa tiene utilidad, ¿no? Que es lo más importante, porque de lo contrario, si la empresa no está cubriendo ni sus costos ni sus gastos, entonces la empresa está perdiendo, ¿no? Se trata de un indicador donde yo debo controlar sobre todo los ingresos, ¿no? Que se generen ventas, pero también que los costos y gastos no sean muy altos, ¿no? Entonces ahí analizo la solvencia de la empresa, ¿no es cierto? Analizo el tema de generar ingresos.
Y aparte de las ventas, ¿quién me puede decir cómo puedo generar más ingresos dentro de una organización? Inversiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo utilidades, entonces yo puedo abrir una póliza de inversión, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una póliza de inversión, esa generación de interés me genera ingresos. Y aparte, ¿cómo más puedo generar ingresos aparte de las ventas y aparte de la póliza de inversión? Recuerden que me pueden escribir si no pueden hablar y si no quieren hablar, porque yo sé que ya a esta hora se cansaron de hablar, entonces suelen o están haciendo alguna actividad, ¿no es cierto? Están en la casa y están cocinando, limpiando, haciendo las tareas de otro curso, ayudando a las tareas de los hijos, ¿no es cierto? ¿Qué hacen mientras se están capacitando? Solo Abraham lo veo totalmente concentrado ahí. Aparte de generar ingresos con las ventas, con las inversiones, ¿alguien sabe cómo más puedo generar ingresos? Puedo generar ingresos también con la venta de activos, ¿no? Puede ser que el producto, que algún activo de la empresa, por ejemplo, ya cumplió su vida útil. Puedo tener un carro, una computadora, entonces digo, voy a vender esa computadora o voy a vender ese carro y puedo generar ingresos, ¿no? A través de la venta de activos cuando ya cumplen su vida útil. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos algunas características de el flujo de caja. ¿Quién me puede ayudar leyendo, por favor? Saldo inicial. Es el dinero en efectivo con el que inicia el periodo, el cual puede ser negativo o positivo. Cuenta de ingreso. Contempla todos los conceptos por los cuales ingresa dinero en efectivo a tu compañía, como por ejemplo, ventas al contado. Se, com- Se completa con la cantidad de dinero que se recibe en... Uy, se me fue. Nos fuimos por un momento y se fue la presentación también. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. sí. Ya. Ok, entonces estábamos hablando de las características del flujo de caja, ¿no es cierto? Entonces tenemos la parte de el saldo, ¿no es cierto? Que queda en la empresa después de todos los ingresos y todos los egresos. También tenemos que analizar que el saldo de el flujo de caja debe ser positivo o debe ser negativo. ¿Qué dicen ustedes? El saldo del flujo de caja, ¿no es cierto? Debe ser positivo, ¿no? Y por otro lado, también debemos analizar que las ventas, bueno, toda empresa quiere tener ventas de contado, ¿no es cierto? Y quiere tener también ingresos inmediatos, pero hay que tomar en cuenta
que no todas las empresas venden de contado, ¿no? ¿A quién le gusta fiar aquí? Levante la mano. ¿O a quién le gusta que le fíen? ¿Sí saben fiar ustedes? Julie, ¿usted sí sabe fiar? No, profe. No, le han quedado mal a veces. Sí le pagan cuando usted... Pero entiendo que el negocio es así, ¿no? Un negocio pues tiene clientes, por decir, como a créditos, ¿no? Para pagar por cuotas y otros de contados. Sí, bueno, en todo caso, hay que analizar también a quién se le puede brindar un crédito, ¿no es cierto? Entonces, siempre se maneja la parte como que el buró crediticio para determinar eh, que los clientes sean cumplidos, ¿no? Y que no tengan deudas o que no hayan quedado con el tema del buró crediticio mal, ¿no? Sobre todo cuando se hacen préstamos tanto a entidades bancarias o a entidades que realizan créditos directos. Por ejemplo, cuando nos dan una tarjeta de alguna tienda, de algún establecimiento o cuando nos dan créditos con alguna empresa, eh, por ejemplo, de electrodomésticos, ¿no? También hay que analizar que en el flujo de caja se debe cancelar el tema de, o se debe registrar, mejor dicho, los cobros con los deudores, ¿no? Las cuentas por cobrar. Cuentas también de egresos, donde se contempla el dinero que debe la empresa, ¿no? Las cuentas también de contado, ya habíamos hablado acerca de las ventas de contado, y también habíamos hablado acerca de las compras, ¿no es cierto? Si nosotros vendemos de contado, también compramos de contado, pero también muchas veces eh, nos dan crédito. Los proveedores, dependiendo, ¿no es cierto? Hay proveedores que nos dan a 30, 60 o 90 días a crédito. ¿Quién me puede decir, los cheques, es legal entregar un cheque posfechado, por ejemplo? ¿Qué dicen? Nosotros como empresa podemos recibir cheques posfechados o entregar cheques posfechados si es que tuviéramos chequera. No, no es legal. No es legal, ¿no es cierto? Normalmente los cheques son pagaderos a la vista. ¿Eso qué quiere decir? Llevamos 3 de octubre, ¿no es cierto? Y nos entregan un cheque para cobrarlo el 3 de noviembre, ¿no? Ese es un cheque posfechado. Pero si nosotros vamos al banco y lo depositamos, al menos que el cheque esté cruzado, ¿no es cierto? Si no está cruzado, lo podemos cobrar inmediatamente a pesar de que tenga la fecha del 3 de noviembre o puede tener la 3 de diciembre, ¿no es cierto? Entonces los cheques son pagaderos a la vista, ¿no? Y a pesar de que no se deben entregar cheques posfechados, en las empresas se hace, es un manejo muy común eso, ¿no? Vamos a Pero ver. eso también es válido cuando las empresas tienen un acuerdo, ¿verdad? De respetar esas fechas. Por supuesto, eso es una negociación que se hace, ¿no es cierto?, entre compradores y vendedores y efectivamente lo que se debe es respetar la negociación, ¿no? Por ejemplo, yo le entrego 2 o 3 cheques, ¿no es cierto?, al proveedor, porque el proveedor también me entregó a mí la mercadería, está confiando en el negocio, en la palabra, ¿no es cierto? Entonces me está entregando la mercadería y yo le estoy entregando cheques.
Entonces le entrego un cheque para 30 días, otro para 60 y otro para 90. Y hay muchas personas o muchas empresas que se cobran los cheques antes, ¿no? Entonces no se está cumpliendo la negociación y no se está cumpliendo la palabra. Por eso es muy importante que como empresas, ¿no es cierto?, se maneje eh, mucho el tema de la negociación y el cumplimiento, ¿no? Tanto de parte y parte. De que hay el dinero para cobrarse el cheque y de que el cheque se esté cobrando también a tiempo, ¿no? Por otro lado, también Lo que debemos, pasa es que no dígame, hay una ley escrita para eso. muchas veces Que no se cumple, ¿no es cierto? No se cumple de parte y parte, ¿no? No, el que compró la mercadería a veces no tiene los suficientes fondos y el que dejó la mercadería a veces se cobra el cheque antes, ¿no? Entonces, por eso decíamos que siempre se debe cumplir con la palabra y se debe tener una organización, ¿no? Por eso los contadores incluso manejan lo que se denomina el cruce bancario o el manejo bancario o también el tema de tener bien la parte de la banca, ¿no? Aparte del manejo del dinero en efectivo de la caja chica, se debe manejar la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, porque si no se maneja muy bien, también se pueden generar sobregiros, se pueden generar también el tema de eh, eh, el rechazo de un cheque, ¿no? Entonces, y normalmente cuando nos rechazan un cheque, se genera un valor adicional y también con 3 o 4 cheques protestados. El protesta de un cheque se llama. Cuando se protesta un cheque por 3 o 4 veces, la cuenta se puede cerrar, ¿no? Por eso es muy importante el manejo también eficiente de una chequera, ¿no? Aquí tenemos una pequeña plantilla de cómo se maneja un estado de, un flujo de caja, ¿no? O por lo que se conoce como el cash flow. Aquí tenemos que analizar mucho el tema del saldo inicial, con cuánto inicio yo en este mes de octubre, cuánto me quedó del mes anterior de septiembre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ingreso de venta por ventas del contado, venta también a préstamos, cuánto me están debiendo mis clientes, los cobros a deudores y otro tipo de ingresos que mencionábamos que se generan por las inversiones, por ejemplo, ¿no? También podemos analizar los egresos por compras de productos, los egresos también por pago de nómina. ¿Qué es el pago de nómina, Julie? Es el sueldo que se le da a los trabajadores. Que Ya. ¿Qué es el pago también a los servicios básicos? El pago también a los proveedores, ¿no? Entonces tenemos que ir descontando todo lo que vamos pagando, ¿no? Pago arriendos también. Y muchas empresas, por ejemplo, invierten en locales comerciales y arriendos muy altos, ¿no? Tenemos que analizar de que lo que nosotros vendamos cubra todos los costos y cubra todos los gastos y que yo pueda tener un saldo. Dijimos que el saldo debe ser, el Positivo, saldo debe ser positivo, ¿no es cierto? Porque claro. eso determina que la empresa está teniendo ganancias, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Diego, ¿sí nos escucha, Diego? Diego acaba de unirse. ¿Quién nos puede ayudar leyendo esta diapositiva? ¿Qué dice? La parte de la logística
Y el inventario, ¿no es cierto? Ya pasándonos de la parte contable, vamos a pasarnos a la parte de Profe, no se está escuchando. ¿No se me escucha bien? Por eso les decía quién